Yo estoy aquí feliz con este invitado que tengo el día de hoy de super lujo. No se imaginan todo lo que vamos a aprender en este momento de cómo prevenir esas enfermedades que no queremos jamás tener en la vida. Bienvenido, doctor Efraín Lara, a este espacio. Pero antes, yo quiero contarles que el doctor Efraín Lara es, aquí tengo la lista, médico cirujano, es que es una lista larga, por eso me tocó escribirla, así que me voy a permitir leerles que es un médico cirujano que tiene más de 5 posgrados, tiene más de 29 años de experiencia como profesional en el sector público y en el sector privado. Ha trabajado como directivo en la Dirección General de Calidad de la Secretaría de Salud y el Seguro Social en México, nada más y nada menos. Ha sido conferencista nacional e internacional. Es especialista en algo que a mí me parece genial y que estoy muy curiosa con el tema, que es la medicina integrativa y tiene experiencia en terapia cuántica y nanobiotecnología. Es una persona súper preparada que ha viajado por todo el mundo adquiriendo muchísimos conocimientos y también tiene estudios en liderazgo y forma parte del consejo médico de nuestra empresa. Ahora sí, con este preámbulo y esta súper presentación, yo quiero que el doctor Efraín Lara nos cuente un poquito de él primero que todo. Muchísimas gracias, mi querida Jessica, por tu invitación. La verdad es que feliz y agradecido de pues compartir lo que hacemos y cómo podemos ayudar a las personas, pero no sin antes, bueno, decirte que tuve la fortuna de estar trabajando muchísimos años en el sector público en México, tanto en la Dirección General de Calidad de la Secretaría de Salud Federal como en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde era el cuarto de tomador de decisiones. Y bueno, pues contribuimos mucho a cambiar el sistema de salud en México para poder pues ayudar a más personas a que mejoraran pues los accesos y sobre todo los tratamientos en toda esta población. Y bueno, pues feliz de estar aquí, ya haciendo pues desde otra trinchera, expandiendo esta información, este conocimiento que pues todo lo vamos a compartir en este momento con todo tu auditorio. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Y la verdad es que muchísimas de las enfermedades hoy en día, casi todas, como cuáles, como cáncer, como artritis, como diabetes, como dermatitis, aquí las tengo anotadas, asma, alergias, esclerosis múltiple, enfermedades de los riñones, muchísimas enfermedades están relacionadas con el estrés oxidativo y nosotros no tenemos ni idea qué es eso. Entonces, hoy vamos a adquirir un nuevo conocimiento, vamos a saber qué es el estrés oxidativo y cómo vamos a empezar a prevenir esas enfermedades o corregirlas. Así que, doctor, primero que todo, sáquenos de esa duda, ¿qué es el estrés oxidativo? Bueno, pues el estrés oxidativo es el origen de la mayoría de las enfermedades crónico-degenerativas. Y para más o menos entender una definición muy sencilla, no es más que el desequilibrio, ¿sí?, entre la producción de las especies oxidantes, que son múltiples factores que ahorita vamos a profundizar cuáles son, y contra nuestras defensas antioxidantes. Cuando hay un desbalance, es decir, cuando hay múltiples factores que el estar todos los días expuestos a todo lo que es la generación de radicales libres, pues van a afectar, en este caso, pues la producción de energía a nivel de las mitocondrias y nuestras defensas, cuando están bajas en cuanto a esa producción de antioxidantes. Bueno, pues es cuando se aparece todas estas enfermedades crónico-degenerativas como las que acabas de mencionar. Claro, y es que la siguiente pregunta era, ¿qué relación existe entre nuestro estilo de vida moderno, tan sedentario y como tan consumiendo cosas tan procesadas, ¿cierto? ¿Qué relación hay entre ese estilo de vida de ahora y el estrés oxidativo? Pues lo es todo. La vida moderna acelera justamente el estrés oxidativo, también conocido como oxidación celular o envejecimiento prematuro o daño a nivel de la red mitocondrial. Y empezamos por el estrés. Y me refiero no solamente al estrés laboral,
sino también al estrés económico, que mucho influye a generar todas esas condiciones en donde terminan en una enfermedad derivada del estrés, pero también hay un estrés importante del cual poco se habla, pero que influye hasta en un 70-80% en la aparición de todas esas enfermedades, como lo es el estrés emocional. Obviamente, la mala alimentación, baja en nutrientes de calidad, el consumo exagerado de azúcares que le metemos muchas veces con el consumo de comida chatarra, el exceso de azúcar, pues te va a llevar a que si tú tienes un límite en cuanto a metabolizar estos consumos de azúcar, y si le metes demasiada azúcar al cuerpo, pues eso va a terminar en grasa, y esa grasa va a concluir en oxidación celular. Por supuesto, la radiación no iónica juega un papel importante en la aparición de este estrés oxidativo, es decir, estar expuesto todo el día al sol sin la protección de los rayos ultravioleta con algún bloqueador, el estar todo el día pegado a la televisión, a la computadora, al celular y por supuesto en casa incluso el horno de microondas, todo eso va a afectar en la producción de energía a nivel mitocondrial. Si yo no tengo una buena calidad de sueño, si yo padezco de insomnio, pues eso va a limitar también esa aparición de enfermedades derivadas, obviamente, del estrés. La contaminación ambiental juega un papel importante también en muchas personas, pues que viven en esas ciudades con altos índices de contaminación. La falta de relaciones interpersonales también juega un papel importante en donde cuando la persona vive en modo enojado, viven preocupados, viven con odio, rencor, resentimiento, bueno, pues todo eso es el origen emocional también de enfermedades crónico-degenerativas como el cáncer, por ejemplo. La falta de actividad física, el sedentarismo, el no moverse y estar todo el día sentado en la computadora, pues va a influir de una manera significativa también en la aparición de muchas enfermedades. Y por último, pues el consumo de sustancias tóxicas, no solamente el alcohol, el tabaco, sino obviamente drogas, incluso muchos fármacos que se utilizan pues para corregir ciertas enfermedades, pues todo eso va a afectar, todos esos factores van a participar en la producción de estas enfermedades crónico-degenerativas, desde un sobrepeso, obesidad, diabetes, artritis, alergias, hasta un cáncer. Y eso es lo que tenemos nosotros que tenerlo presente y cuidar todos estos factores, disminuyéndolos lo que compete a nosotros para cuidarnos y evitar formar parte pues de esas estadísticas que nos están llevando a la defunción, que en primer lugar hablamos de enfermedades cardiovasculares, la segunda causa de muerte en el mundo, estamos hablando de diabetes mellitus, y la tercera causa es el cáncer. Así es que, pues si no queremos formar parte de esa estadística, tenemos que estar interviniendo en todos estos factores porque todo eso depende de uno, ¿ok? Claro que sí. ¿Y cómo influye la inflamación crónica en el origen de estas enfermedades y cómo podemos combatir eso? Excelente pregunta, Jessica. Mira, cuando nosotros, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud recomienda consumir de 5 a 25 gramos de azúcar en todo el día. Pero, por ejemplo, la mayoría de las personas que pues no tenemos esta información y no tenemos ese nivel de conciencia, le metemos una cantidad exagerada de azúcar al cuerpo. Cuando nosotros, por ejemplo, tomamos un refresco, la marca que sea, ese refresco, una botella de 600 mililitros contiene 65 gramos de azúcar. Imagínate si tú tienes que consumir solamente 25 como máximo, bueno, pues ¿qué va a pasar con ese exceso de azúcar? Lo que va a suceder es que, pues en este ejemplo, exceso de azúcar se va a convertir en grasa. Y esa grasa, si no la ocupas de igual forma como fuente principal de energía, pues va a terminar dañando un organelo al interior de la célula que son las mitocondrias. Ahí
es donde se produce la energía de las células. Entonces, si nosotros conocemos o recordamos que cada célula contiene de 500 a 2500 mitocondrias y todo ese exceso de azúcar, de grasa, que va a empezar a final de cuentas a dañar la producción de energía a nivel de las mitocondrias, bueno, pues todo eso va a afectar efectivamente el que cada célula, según la función, empiece a alterarse. Voy a poner un ejemplo. Si estamos hablando de que la oxidación celular o estrés oxidativo es a nivel, por ejemplo, de las células beta del páncreas, bueno, pues ahí simplemente va a dejar de producirse una hormona que es la responsable del control de la glucosa en sangre, que es la insulina. Entonces, si hay una deficiencia o daño mitocondrial, deja de producirse esa insulina y bueno, pues se va a traducir en este ejemplo, pues con una elevación de los niveles de glucosa, iniciando con una resistencia a la insulina, terminando en una diabetes mellitus. Y eso es justamente lo que nosotros necesitamos entender, que es muy importante que nosotros cuidemos, hablando de una buena alimentación, pues no meterle una cantidad exagerada de azúcar al cuerpo, de limitar también el consumo de grasas, principalmente saturadas, y que todo eso, pues tarde o temprano, con el paso del tiempo, va a alterar pues la anatomía y la función de las células, contribuyendo pues a la aparición de signos, síntomas o enfermedades. Claro. Y es que lo escuchamos en todas partes y no hacemos caso, que es lo peor. Y la publicidad también nos está diciendo, come dulce, come helado, come, toma gaseosa, toma sodas. Entonces, la verdad es que tenemos que tener un autocontrol mental hoy en día para poder tener una buena salud. Yo recuerdo cuando mi esposo estuvo enfermo, cuando estuvo hospitalizado, yo empecé a buscar muchísima información y encontré algo que decía que el cuerpo tenía que estar alcalino. ¿Cómo es este tema de que el cuerpo tiene que estar ácido alcalino para prevenir ese tipo de enfermedades? Bueno, la aparición no solamente de enfermedades crónico-degenerativas, sino también procesos infecciosos. Cuando nuestro cuerpo está en acidosis, pues es como la forma en cómo se puede estar generando y procesando, duplicando, por ejemplo, las bacterias. Entonces, si nosotros entendemos que debemos de cuidar el ambiente, porque si bien es cierto, si hablamos, por ejemplo, de que pues muchos de nosotros tenemos carga genética de ciertas enfermedades, pero no significa que porque mi papá o mi mamá o mis abuelos fueron, por ejemplo, diabéticos, yo tenga que desarrollar la diabetes. No, porque hoy conocemos la epigenética y hoy conocemos que lo que influye de una manera significativa en la aparición y reactivación de esos genes que solamente representan del 5 al 10 o hasta 15% la parte genética, pero el origen de esas enfermedades básicamente es el entorno, es el ambiente. Y si hablamos de que un ambiente alcalino nos va a ayudar a evitar, pues que haya, por ejemplo, una replicación de bacterias o de virus, bueno, pues nosotros tenemos que asegurar que nuestro cuerpo pues esté menos ácido y más alcalino para prevenir tanto procesos infecciosos como enfermedades crónico-degenerativas. Y si nosotros le metemos una cantidad de azúcares, de grasas al cuerpo, pues todo el tiempo estamos en una situación ácida y ahí es donde se desarrollan muchas de las enfermedades crónico-degenerativas. Así es que hay que cuidar nuestro estado con tendencia a la alcalinidad. Ok, muy bien. ¿Y cómo logramos que ese cuerpo, que nuestro cuerpo esté alcalino? ¿Cómo se logra eso? Bueno, en principio, pues cambiando la alimentación, ¿sí? La alimentación y principalmente la nutrición celular, esa es fundamental. Estamos en el famoso plato del buen comer, que la base deben de ser las verduras, pero las verduras se refieren a verduras con hojas verdes, no es la zanahoria, como lo creemos, o solamente la lechuga, que es lo que la mayoría de las personas
consumen, no, estamos hablando de verduras como hojas verdes, como las espinacas, las acelgas, el papaloquelite, el nopal, que tiene alto contenido no solamente en fibra, sino que tienen muchos antioxidantes que nos van a ayudar a favorecer cambiar ese pH. Obviamente, el evitar el consumo de, pues, azúcares o bebidas azucaradas que también, pues, ese exceso de azúcar, pues, nos va a mantener en un estado de acidez. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes que la alimentación tendría que ser tu mejor medicina. Desafortunadamente, pues no tenemos esa información, lamentablemente no sabemos comer, no reunimos los requerimientos mínimos necesarios para el óptimo funcionamiento. Y te voy a poner un ejemplo. Para que nosotros podamos tener una adecuada digestión, pues necesitamos reunir mínimo o cubrir mínimo 24 gramos de fibra. Lo ideal serían 50 gramos. Entonces, lamentablemente, pues nosotros no tenemos ese requerimiento cubierto. Y para que tengamos una idea, imaginémonos un nopal del tamaño de mi mano, ¿sí? Tiene a promedio 3 gramos de fibra. ¿Cuántos nopales tendrías tú que consumir al día para reunir los requerimientos mínimos? Estamos hablando de 8 nopales, ¿sí? Si hablamos solamente de este ejemplo. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos nopales te comiste hoy, ayer, antier? Y eso es justamente uno de los principales problemas en que la deficiencia de los requerimientos nutricionales pues también están jugando un papel importante en la aparición de muchas enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, nosotros tenemos que asegurar una nutrición celular adecuada y eso, pues, lo hacemos a través de una suplementación que al menos en México, por ejemplo, está en la Ley General de Salud, en su artículo 215, que asegura que los suplementos que son extraídos de las plantas que nos van a ayudar o de frutas o de ciertos adaptógenos, nos van a nutrir de una manera adecuada, complementando justamente esas deficiencias nutricionales que lamentablemente la mayoría de las personas tenemos. Entonces, pues tenemos nosotros que suplementarnos, aunque a mí no me gusta el término porque realmente no te está supliendo nada. En todo caso, tendrían que llamarse complementos porque estaríamos Canta. complementando Ujú. esas deficiencias nutricionales que en nuestra dieta diaria pues no estamos logrando cubrir y consecuencia pues nos podemos enfermar gracias a esto. Claro que sí. Me encanta ese término de complemento, es cierto. Bueno, muy bien. ¿El cuerpo nos da alguna señal? O sea, ¿tenemos alguna señal que nosotros podamos decir, madre mía, puedo estar empezando una enfermedad crónica y mejor la revierto, la trato de revertir de alguna manera? ¿Qué señales nos da el cuerpo? Excelente pregunta. Y mira, la realidad es que todo parte del daño a nivel mitocondrial. Las mitocondrias, pues es donde se produce la energía del cuerpo, de las células. Entonces, cuando hay un mal funcionamiento a nivel mitocondrial, es porque hay una disminución en la producción de energía en este organelo. Cada célula, decíamos hace un momento, que tiene de 500 a 2500 mitocondrias. Y esas mitocondrias, ahí es donde se produce la energía. Y la energía, nosotros la podemos medir a través de un concepto llamado potencial de membrana. Un potencial de membrana óptimo es cuando una célula está produciendo una energía en un rango entre menos 70 y menos 100 milivoltios. Pero, ¿qué sucede en el momento en que empieza a haber un daño a nivel del número, por ejemplo, de mitocondrias? Pues esa energía empieza a disminuir y es ahí cuando baja a menos 60, menos 50, menos 40 milivoltios. Y es justo ahí en ese momento cuando se empieza a producir un proceso inflamatorio crónico traducido en signos, síntomas o enfermedades. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando hay un daño en las células beta del páncreas por esa disminución en la producción de insulina, pues no es otra cosa más que más bien la producción de una menor cantidad de energía en esas células y bueno, pues va a empezar primero que nada a tener una resistencia a la insulina, o sea, va a haber una disfunción
o una producción óptima, en este ejemplo, de la insulina. Y eso pues se puede traducir con elevación de la glucosa. Nosotros podemos ver en personas que de repente empiezan a elevar los niveles de azúcar en sangre. Bueno, pues hay la Asociación Americana de Diabetes dice que los niveles normales de azúcar van entre 70 y 100 miligramos por decilitros, pero el diagnóstico de diabetes es hasta 126 miligramos. Cuando nosotros empezamos, por ejemplo, a detectar elevación, en este ejemplo, de los niveles de azúcar por arriba de lo normal, es decir, 101, 110, 120, estamos hablando de que ya hay una alteración en el metabolismo del azúcar y obviamente eso se traduce como una resistencia a la insulina o diagnóstico de acuerdo a la ADA en prediabetes. Ahí es donde nosotros podemos incidir, podemos prever la aparición de una enfermedad crónico-degenerativa si nosotros actuamos antes, si nosotros aseguramos una suplementación adecuada para poder evitar que ese proceso de disminución en la producción de energía siga permanente al grado de que termine en un daño celular, una disfunción de algún órgano con, en consecuencia, la aparición de alguna enfermedad crónico-degenerativa. La buena noticia es que cuando nosotros identificamos, pues, elevación de la glucosa, del ácido úrico, de la presión arterial, del colesterol, de los triglicéridos, que si no intervenimos en ese momento, eso se conoce como síndrome metabólico. Entonces, cuando ya hay una elevación de todos estos factores bioquímicos, por ejemplo, pues nosotros podemos ahí actuar antes de la aparición de una enfermedad crónico-degenerativa. Y si en un momento dado ya hay una situación de una enfermedad como tal, bueno, pues podemos nosotros prevenir que esta enfermedad siga avanzando hacia una complicación. Así es que es muy importante estar atentos, estar alerta, hacerse un chequeo para ver cómo andan tus niveles bioquímicos o cómo anda tu peso, cómo anda tu presión arterial, tus niveles de azúcar, para poder pues tomar cartas en el asunto y ayudarles a tener pues una reversión inclusive de muchas enfermedades con lo que es la nutrición celular avanzada y más si utilizamos los adaptógenos con nanotecnología. Bueno, pues eso es lo que nosotros nos hemos dedicado en los últimos 10 años y pues por supuesto los resultados son extraordinarios y ya hablaremos más adelante de qué es eso y cómo poderles ayudar. Excelente, es que definitivamente lo que comemos no nos está nutriendo de verdad. Entonces, por eso tenemos que complementar nuestra nutrición. Y los adaptógenos con nanotecnología, obviamente, es, digamos, la nutrición más avanzada que puede existir hasta el momento. Entonces, bueno, yo ando feliz también por estar en este tema de la nutrición celular. Bueno, ahorita hablábamos acerca del sueño. Sabemos que el sueño es súper importante, sabemos que si dormimos mal al otro día vamos a estar con la nota baja, no nos vamos a poder concentrar, ¿sí? Pero, ¿qué impacto tiene? O sea, sabemos que el impacto es fuerte, pero acláranos un poquito de eso. ¿Qué impacto tiene el sueño a largo plazo en la salud y cómo la falta de sueño puede contribuir a esas enfermedades crónicas? Pues en principio porque nosotros, tanto los alimentos que debemos nosotros asegurar para tener una nutrición celular adecuada y también tenemos ciclos circadianos que influyen en la producción de ciertas hormonas. Entonces, si yo no tengo una buena calidad de sueño, si por ejemplo yo estoy en vigilia, estoy despierto, pues todo el día está nuestro cerebro, trabaje y trabaje, piense y piense, generando unas ondas cerebrales llamadas ondas cerebrales beta. Sin embargo, por ejemplo, si llega la hora del descanso y yo no tengo un flujo fino, no tengo buenos hábitos de sueño, si yo me desvelo, pues obviamente a partir de las 9 de la noche, 10 de la noche, pues empieza a producir una de las principales hormonas para justamente restaurar el sueño, que es la melatonina. Y si nosotros no tenemos esos buenos hábitos,
pues no se va a producir. Por ejemplo, en los niños, si tienes un problema de desvelos, de insomnios, pues ahí la hormona de crecimiento pues va a dejar de estar actuando y desde ahí, aunque no necesariamente tengas una enfermedad, pues sí se va a ver afectado, por ejemplo, un crecimiento adecuado en los pequeños. Si yo todo el día estoy en estrés, si mi cortisol lo tengo muy alto y yo no ayudo al cuerpo a tener una buena calidad de sueño, a disminuir tanta tensión, tanto cortisol, bueno, pues no vas a descansar. Así duermas 6, 8, 10 horas. Si tú no tienes al menos una hora, un flujo fino, es decir, que desaceleres esas ondas cerebrales de nivel beta a nivel delta o a nivel teta, y o tengamos además pues un buen hábito o higiene del sueño, pues tarde o temprano eso te va a repercutir porque no se va a hacer una regeneración celular adecuada y obviamente tus niveles de energía, pues aunque hayas dormido muchas horas, de repente vas a amanecer cansado. Entonces, pues para ello necesitamos tener unos muy buenos hábitos saludables en nuestra calidad de sueño y por otro lado una suplementación adecuada para eliminar pues todo ese exceso de cortisol que nos está llevando ese estrés pues a la aparición de nuestras enfermedades crónico-degenerativas que mucha gente padece. Claro que sí. Bueno, la última pregunta que me parece que es un poco oportuna y es ¿cómo influye esa parte emocional en nuestra salud? Pues de una manera impactante, porque el 70 al 80% de las emociones van a repercutirse físicamente. Y bueno, existen unas sales de Schuster que poca gente conoce, que cuando hay una deficiencia de estas sales, por una mala suplementación, una mala nutrición celular, cuando llegan a haber dichas deficiencias, pues simplemente se va a traducir con un comportamiento, con una emoción de alta o baja vibración, que sobre todo las que son emociones de baja vibración, pues van a repercutir en la aparición de enfermedades. Por ejemplo, el doctor Hawkins estudia él desarrolla una escala de conciencia en donde, por ejemplo, las personas que están vibrando bajo, que están, por ejemplo, en modo enojados, que siempre están peleados con la vida, que todo parece que el mundo está en su contra. O sea, son personas que tienen una baja vibración. Y cuando nosotros entendemos que somos energía, frecuencia y vibración y una emoción de baja frecuencia que están alimentando, por ejemplo, el miedo, ¿no? Pues el miedo lo podemos, nosotros esas emociones las podemos medir a través de hercios. Entonces, una persona que está vibrando en miedo, de ahí del miedo desprenden más de 100 emociones negativas y es una emoción donde mide 100 hercios. En cambio, una persona que está siempre contenta, que está feliz, que está vibrando en amor, estamos hablando de una frecuencia de 500 hercios. Son personas que difícilmente se van a enfermar. Sin embargo, cuando nosotros entendemos que nosotros generamos esas emociones o esos sentimientos dependiendo de la calidad de mis pensamientos, si todos los días se generan 70,000 pensamientos y no hay más que dos tipos, positivos o negativos. Entonces, dependiendo de la calidad de mis pensamientos, yo voy a generar una emoción de alta o baja vibración, ¿sí? Si yo estoy pensando negativo, estoy pensando en que me voy a enfermar, estoy pensando en que no voy que realmente eso es lo que voy a traer a mi vida, esa enfermedad o esa situación, no necesariamente tiene que ser una enfermedad, pues eso te va a estar generando pues una energía de baja vibración, una emoción de baja vibración, una emoción, un sentimiento que te va a repercutir si no lo modificas. Entonces, el 70% del origen de los problemas físicos se lleva a cabo por las emociones de baja frecuencia. Entonces, nosotros podemos incidir ayudando primero a ser conscientes, ¿no? De que nosotros si vivimos enojados, pues nos vamos a enfermar. Por ejemplo, está demostrado que cuando uno tiene, por ejemplo, diabetes, el origen emocional a nivel primero celular de la diabetes es estrés oxidativo, como lo hemos estado platicando en esta entrevista. El origen de la mayoría de las enfermedades crónico-degenerativas se llama estrés oxidativo u oxidación celular o envejecimiento prematuro o daño a nivel mitocondrial. Pero el origen emocional
de la diabetes es falta de amor propio. Muchas personas tienen un vacío existencial, tienen una herida de abandono en donde pues ellos son los primeros que se abandonaron. Sí, esa falta de amor propio no se ponen en primer lugar y pues empiezan con ciertas adicciones, por ejemplo, al azúcar, a los alimentos, por ese vacío o ese abandono que ellos pues consciente o inconscientemente generaron. Y si nosotros no identificamos y sanamos esa herida, ¿sí? O esa causa, ese vacío existencial, pues estoy condenando a que el paciente tome medicamentos de por vida. Y de una vez voy a decirte que la diabetes a nivel energético también influye de una manera significativa. Cuando hay un bloqueo en el plexo solar o en los meridianos hígado, vaso y páncreas, bueno, pues es donde también se aparece o contribuye en el desarrollo de la diabetes mellitus. Entonces, pues nuestra especialidad lo que hace es manejar a las personas de manera integral, porque recordemos que los seres humanos somos cuerpo, mente, alma, espíritu y conciencia. Entonces, cuando hay una alteración en los cinco campos, obviamente se va a repercutir a nivel físico. Tengo que ver a nivel físico cuál es la raíz, cuál es la causa. Otra vez, se llama estrés oxidativo o envejecimiento prematuro o daño a nivel mitocondrial. Pero tengo que también identificar el origen emocional para poder no solamente revertir este problema crónico, pero esto lo hago con la nanotecnología, pero el resto yo hago un análisis integral a través de un escaneo cuántico para poder ver si hay un desbalance, un desequilibrio en los demás campos, porque ya sabemos que el origen de las enfermedades físicas en un 70% se va a cabo aquí a nivel emocional, pero también a nivel energético, como lo acabamos de mencionar. Un bloqueo en el plexo solar o en el hígado, vaso y páncreas, si yo no lo armonizo, si no lo corrijo, pues estoy condenando a que una persona tome medicamentos de por vida, cuando nosotros podemos revertir muchas enfermedades haciendo pues un manejo integral. Por eso yo amo la medicina integrativa, amo lo que hago porque pues el resultado es sorprendente. Tanto la nanotecnología como la terapia cuántica, pues son herramientas para mí lo más avanzado que hay en medicina en el mundo, con el cual estamos ayudando a muchas personas a prevenir enfermedades crónico-degenerativas, como sus complicaciones podemos evitar y en muchos casos tenemos reversión de muchas de estas enfermedades haciendo pues todo un trabajo integral. Así es que, bueno, pues si es la primera vez que escuchas sobre estas terapias, pues no te pierdas porque vamos a tener la oportunidad de estarles compartiendo ya en un webinar más ampliamente todos estos temas para que tú no solamente las conozcas, sino tengas la oportunidad de poderlos consumir, de poderlos probar, de poder practicar esta tecnología para poderte no solamente ayudarte a ti a prevenir enfermedades, sino también de tu familia y también de cualquier persona conocido que conozcas que tenga alguna enfermedad como tal. Así es que, pues espero verte en ese webinar, en ese Zoom que vamos a estar programando próximamente para ampliarte toda la información, decirte exactamente cuáles son todos estos tratamientos muy a detalles y específicos que nos permiten ayudar a mejorar la calidad de vida de todas las personas. Así es que, pues, encantado de estar aquí, mi querida Jessie. La verdad es que tenemos mucho de qué hablar y, pues, ¿no? Yo creo que vamos a estar agendando próximamente, pues, esa sesión, ese webinar para enseñarles a las personas, pues, cómo pueden prevenir y mejorar su salud. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Y precisamente aquí debajo de este video voy a dejar un link. Las personas que quieran asistir a ese webinar pueden dar clic en el link y ahí nos vamos a ver de una manera un poco más privada, de una manera un poco más cercana, diría yo, para poder hacer preguntas y poder salir de muchísimas dudas que podamos tener acerca de cómo prevenir enfermedades y cómo evitar el estrés oxidativo en nuestro cuerpo. Doctor, muchísimas gracias. Yo encantada de este espacio tan bonito que hemos compartido. Gracias por habernos enseñado todo lo que aprendimos hoy y bueno, sé que nos vamos a ver muy pronto. Claro que sí, un gran gusto estar aquí compartiendo información, que es parte de nuestra misión, compartir información y elevar el nivel de conciencia, porque cuando uno tiene información diferente y eleva el nivel de conciencia, uno toma mejores decisiones
para poder mantener una vida saludable, plena y consciente. Así es que espero verlos pronto. Gracias por la invitación, Jessica. Y pues estamos viéndonos pronto en esta sesión exclusiva, especial que vamos a tener a todos los interesados.